Esta semana vamos a conversar acerca de el Estado de Derecho versus el Estado de Legalidad con el doctor Enrique Gersi, director del Centro de Investigaciones y Estudios Legales de Perú, miembro de la prestigiosa Sociedad Mont Pelerin, diputado, exdiputado de Lima y miembro de la Comisión Bicameral del Presupuesto de Perú, coautor del Otro Sendero conjuntamente con Hernando de Soto y Mario Ghibellini, y aparte académico adjunto del Cato Institute. Doctor Gersi, bienvenido a Tribuna Liberal. Encantado, Carlos, para mí es un placer estar con ustedes. Usted tiene una tesis que llama mucho la atención, que es de que en América Latina no existe Estado de Derecho. Podríamos, y sobre todo esto es relevante cuando vivimos en nuestro país, yo diría, o lo que muchos analistas afirman, es una crisis del Estado de Derecho. Pero ¿cómo podemos estar en crisis de algo que usted sostiene no existe? Entonces, ahí valdría la pregunta, ¿por qué usted afirma de que en América Latina no existe Estado de Derecho? Porque la definición de Estado de Derecho es un sistema en el cual la ley limita al poder. Lo que pasa en América Latina es que la ley refleja al poder en lugar de limitar al poder. Y eso crea una situación en la cual la ley es un instrumento de opresión en lugar de ser un instrumento de justicia. Por eso digo que lo que hay es un estado de legalidad. Hay leyes nominalmente vigentes que rigen nuestra vida social, pero esas leyes no restringen el poder, reflejan el poder. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre Estado de Derecho y Estado de Legalidad? ¿Que una refleja el poder y otra limita el poder? Claro, es decir, donde hay un Estado de Derecho, rule of law, como dicen los ingleses, o Rechtsstaat, y ahí viene el término, como se dice en el derecho constitucional alemán, lo que sucede es que el poder, el Estado, está restringido por la ley. La ley limita el ejercicio arbitrario del poder. Este fenómeno de que en América Latina no haya existido Estado de Derecho, ¿cómo ha afectado a las instituciones, a la sociedad? ¿Cómo ha afectado a nuestra economía? ¿Cómo ha afectado a nuestra política? Yo me atrevo a decir que muy gravemente. El Estado de Derecho es un efecto más que una causa, es la consecuencia de una estructura institucional competitiva. Hay Estado de Derecho ahí donde la sociedad es democrática y competitiva. Inglaterra, Europa, los Estados Unidos. Ahí donde, por el contrario, la estructura política concentra el poder. No hay Estado de Derecho. Podrán haber leyes, como pasa en América Latina, que no solo hay leyes, hay muchas leyes, tal vez un exceso de ellas. Pero no son realmente leyes auténticas. Lo que son instrumentos de la voluntad arbitraria. No representan la voluntad general. ¿Cómo podemos, bueno, usted acaba de explicar de que en países donde existe una estructura institucional que compite, se puede generar Estado de Derecho? Pero ¿cómo podemos hacer eso en Latinoamérica? Realmente hace poco leía cómo los europeos, la Unión Europea crece a tasas impresionantes. Alemania por primera vez está creciendo el 3-4% y en la Unión Europea en conjunto va a crecer más rápido que los Estados Unidos este año. Y ellos argumentaban que es precisamente por lo que usted acaba de afirmar, el hecho de que tienen estructuras institucionales compitiendo entre sí para captar a los inversionistas. ¿Cómo lograr esto en Latinoamérica? Bueno, hay muchas formas. Todo es un proceso histórico, por supuesto, que depende de la voluntad, el liderazgo y el compromiso de las naciones. Pero así como Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial, era un yermo páramo, bombardeado, y hoy día, 60 años después, puede darse el lujo de tener una moneda única, más fuerte que el dólar, tasas de crecimiento mayores que Estados Unidos. Recordemos que se avecina una crisis financiera monumental en los Estados Unidos por la quiebra de las empresas de hipotecas de segundo piso, ¿no es cierto? Y que va a venir una crisis absolutamente insoslayable. Debemos estar preparados en América Latina. Frente a ello, el ejemplo latinoamericano no puede ser pues el ejemplo de apartarse de la competencia, de cerrarse al mundo y de pretender erigir estructuras autárquico-autoritarias, como algunos países está ocurriendo. El ejemplo, yo no puedo hablar por otro país, pero el ejemplo del Perú creo que es un buen ejemplo, ¿no es cierto? Venimos creciendo a tasas del 7% en el primer trimestre de este año. Son tasas coreanas. Eso no es solo mérito de Alan García. Yo diría que es principal mérito, ¿no es cierto?, de los últimos 15, 20 años de gobierno de Toledo y de Fujimori, al que nadie le querrá reconocer hoy día ningún mérito, pero la verdad es que es la continuidad de un conjunto de políticas medianamente acertadas, las que le ha permitido al Perú exhibir tasas de crecimiento absolutamente espectaculares. Doctor Gersi, ¿alguna vez ha existido Estado de Derecho en América Latina o esto es un fenómeno que ha existido
del origen mismo de América. Yo creo que no, y creo que, digamos, no es igual en todos los países de América Latina. Creo que hay países de América Latina más cerca de un Estado de Derecho que otros. Porque ¿Cómo es un cuáles, proceso, por ejemplo? Proceso evolutivo institucional. Uruguay, Costa Rica y Chile. Yo me atrevería a decir que estos son 3 países, además, Costa Rica probablemente el que menos reformas económicas ha hecho, pero inclusive con Tabaré Vázquez, el Uruguay, gobierno de izquierda, y Chile, gobierno de izquierda, 2 gobiernos de izquierda consecutivos, manteniendo una política ortodoxa en materia fiscal, ¿no es cierto?, responsable en materia de gasto público y reformista en materia institucional, han avanzado, yo diría, de una manera muy sustantiva en la construcción de un Estado de Derecho. Es posible hacerlo. En el Perú hay una novedad, los gobiernos regionales. Una institución que no existía en el Perú. En el Perú había gobierno central, porque somos una república unitaria, no federal, y municipios. Se ha creado una estructura intermedia, los gobiernos regionales, que han sido dotados por el gobierno de Toledo de ingresos muy importantes. Hoy día los gobiernos regionales tienen ingentes sumas de dinero que provienen de los impuestos mineros, el canon y las regalías mineras. El Perú es un país minero, lo cual le da a los gobiernos regionales recursos importantes para hacer una estructura de poder competitiva intermedia entre las ciudades y el gobierno central. Puede ir para lo malo y convertirse como las provincias argentinas que fueron, ¿no es cierto?, un desastre, se endeudaron, comenzaron a emitir moneda. Recordarás, el gobierno de Alfonsín, las provincias argentinas, que en realidad son estados independientes, se dedicaron a emitir moneda y eso terminó en una orgía, en una ordalía inflacionista. Pero también puede ir para bien si estos gobiernos regionales, ¿no es cierto?, dotados de recursos con legitimidad porque son electos por voto directo de la población, crean alguna suerte de estructura competitiva con la autoridad presidencial que tradicionalmente, en el caso peruano por lo menos, ha sido muy fuerte. Capaz ahí está la llave para eliminar esta problemática del marco institucional. Es como acá lo que mencionábamos, la autonomía, ¿no? Yo creo que hay algo de eso, sí, ¿no? Y por ejemplo, Bolivia, un país que se parece mucho al Perú y a Ecuador, ¿no? Bolivia, si tú ves, en Bolivia hay un problema también político complejo, pero mi optimismo respecto de la situación boliviana está dada por la gran energía de Santa Cruz. Santa Cruz competirá activamente con la zona del altiplano, la zona de mar y la zona quechua, con La Paz y con Cochabamba, y no permitirá, ¿no es cierto?, que atenten contra su autonomía económica y política. Eso puede crear estructuras intermedias de poder en repúblicas que tradicionalmente han sido muy autoritarias, ¿no? Recordemos los trabajos del historiador chileno Claudio Vélez, la tradición centralista de América Latina. Vélez recuerda que en América Latina jamás hubo feudalismo, que se pasa directamente del poder de los caciques y del imperio de los incas o el imperio maya o azteca a la autoridad del rey, centralizada a través del virrey, sin un sistema feudal descentralizado como el que existe en su momento en Europa, que permite hacer una política de compensación, check and balance, dicen los americanos, los ingleses, respecto de la concentración del poder en una sola autoridad. Bueno, parece que eso se ha mantenido en todo caso, ¿no? De la autoridad del virrey ahora tenemos la autoridad del presidente que concentra la mayor parte de poderes. Sin duda, sin duda. Y la función represiva de la ley. Otro historiador chileno muy interesante, se llama Bernardino Bravo Lira, sostiene, y es un punto que a veces no nos damos cuenta, que las repúblicas latinoamericanas son reales audiencias independizadas. Cada república se funda sobre una real audiencia. Ecuador es la audiencia de Quito, el Perú es la audiencia de Lima, la del Cusco se fundó casi al final con la revolución de Tupac Amaru, lo mismo con Chile, la audiencia de Santiago, Argentina es la audiencia de Buenos Aires, Colombia es la audiencia de Santa Fe. Es decir, en realidad las repúblicas latinoamericanas, iberoamericanas, son las reales audiencias, que cobran independencia. Acuérdate que lo máximo que un criollo, un español americano podía hacer era oidor, era el top al que podía llegar un español americano. Bueno, los españoles americanos, los criollos, cuando independizan las repúblicas, lo que hacen es independizan a la maquinaria judicial. Y por eso esa estructura de represión, de utilización de la ley, ¿no es cierto?, para manipular a través del poder, se mantiene en las repúblicas, porque viene heredada de la colonia española. Es esa utilización de la ley para dar y para quitar, no para hacer justicia.
Ahí viene la importancia de diferenciar entre derecho y ley, ¿no? O sea, la ley actualmente, y es lo que ha mencionado también en varios de sus trabajos acerca de la falta de esencia en las palabras, cómo hemos perdido, le llamamos constitución a cualquier texto que consagra algún derecho positivo, o le llamamos derecho a una ley, cuando no es así. Podríamos diferenciar estos dos puntos que capaz puede resultar muy ilustrativo para entender, sobre todo en nosotros que estamos actualmente en un proceso de elaborar una nueva Carta Magna, y es de suma importancia que los televidentes tengan claro qué es derecho y qué es ley. Claro, los abogados dicen, ¿no es cierto?, que el derecho es lo genérico, son las normas jurídicas de una sociedad, y la ley es solamente una forma de producir el derecho. Hay otras formas de producir el derecho, por ejemplo, la costumbre. La costumbre social, ¿no es cierto?, es también una fuente del derecho, crea derecho. A través de los usos y costumbres de una sociedad, uno crea normas jurídicas. Cuando hay conflicto entre la ley y la costumbre, generalmente predomina la costumbre, porque la costumbre tiene mayor vigencia social que la ley, pese a que la ley goza de los poderes coactivos de la policía, del ejército y de los tribunales. Doctor Gersi, aquí me surge una pregunta. Cuando usted dice que la costumbre prima sobre la ley, pero anteriormente mencionó de que en Latinoamérica no hemos nunca tenido un proceso evolutivo de un sistema jurídico, eso significaría de que acá no hay una evolución de nuestro sistema jurídico. Por tanto, puede ser que ha primado la ley o el poder del presidente sobre las costumbres. No, yo no he dicho que no hay un proceso evolutivo. Yo sí creo que hay un proceso evolutivo. Lo que pasa es que es un proceso lento. Creo que hoy día los presidentes son menos poderosos en general, no en todos los países, pero en general creo que el Estado latinoamericano es hoy menos poderoso que hace una década. A pesar de todo lo que está sucediendo en Latinoamérica, a pesar de todo, en general, si tú examinas, por ejemplo, el índice de la libertad económica, tanto el del Wall Street Journal como el del Cato Institute, verás que una década después, con algunas lamentables y muy tristes excepciones, la situación de la libertad en América Latina es mejor en todos los terrenos. Eso lo que revela es que hay un proceso evolutivo. Lo que pasa es que como todo proceso evolutivo es incierto, puede ir para mejor, pero puede ir para peor, ¿no? Cuando después de la Belle Époque en Alemania vino Hitler, es decir, no fue para mejor, hubo una involución. La evolución no necesariamente es para adelante, puede ser para atrás. Y en segundo lugar, es incognoscible. Tú no sabes cuál es el contenido de ese proceso evolutivo. Lo que es evidente es que el proceso evolutivo existe. El solo hecho de que hoy día, cada 4 días se duplica la cantidad de información disponible en Internet, hace que cualquier latinoamericano tenga hoy más información, incomparablemente más información que en el resto de la historia. Un estudiante de Derecho hoy día tiene mucho más información que la que tuvo Andrés Bello cuando escribió el Código Civil de Chile, Colombia, Ecuador, Salvador, Honduras y Venezuela. Fue el Código Bello que en algún momento rigió a la mitad del continente. Si un estudiante de Derecho hoy día va a una cabina de Internet en Lima, en Guayaquil, o en Buenos Aires, o en La Paz, y tiene mucho más información que Andrés Bello. Entonces, eso es un hecho notablemente distinto. Eso no significa que no incubemos dictadores, eso no significa que no incubemos injusticias, por cierto, pero sí revela que hay un proceso evolutivo que está marchando. Amigos televidentes, estamos conversando con el prestigioso académico peruano, doctor Enrique Gersi, acerca del Estado de Derecho versus el Estado de Legalidad. Doctor Gersi, terminamos el bloque anterior en el cual mencionaba de que el Estado de Derecho efectivamente en Sudamérica, en América Latina, está evolucionando a su propio ritmo, capaz lento para algunos, normal para otros, podría decir de alguna manera. Y justo conversaba y le decía, bueno, ¿y qué sucedió en los Estados Unidos? ¿Cómo así ellos tuvieron, podría decirse, la suerte, la circunstancia de generar un marco institucional en el cual efectivamente su ley sí reflejan los derechos individuales, o sea, salvaguardan los derechos individuales? Creo que el proceso fue muy complejo en Estados Unidos y hubo una diferencia muy importante, que, digamos, no es cosa mía. Paul Johnson lo dice con claridad en la historia de Estados Unidos. La competencia religiosa. Mientras en América Latina hubo un monopolio religioso en manos de la Iglesia Católica, que de alguna manera fue retardatario en el proceso evolutivo de la sociedad y de la ley,
En Estados Unidos había competencia interreligiosa, feroz, desde el principio. Estados Unidos es fundado por minorías religiosas que huían de Inglaterra según las persecuciones de turno, ¿no es cierto? Entonces, cuando los católicos estuvieron en el poder, huyen los protestantes y fundan Massachusetts, ¿no es cierto? Cuando, al revés, los protestantes recuperan el poder con Isabel de Inglaterra, los católicos huyen y fundan Maryland, la tienda de la Virgen Mary, de la Virgen María, y así sucesivamente, ¿no? Los cuáqueros fundan Pensilvania, Penn, William Penn, era un cuáquero, y así sucesivamente. La presencia en cada una de las colonias es una presencia predominante de minorías religiosas. Al ser todos minoritarios, compiten entre sí. Y es esa competencia la que crea tolerancia religiosa, en primer lugar, y en segundo lugar, evolución institucional. Si a eso le añades que ellos traen de Inglaterra el common law, y no el derecho civil continental, sino el derecho común inglés, donde la primacía clara de la costumbre por encima del texto de la ley estaba garantizada por el sistema jurídico, rápidamente se produce lo que se denomina en términos históricos el Gran Despertar, que es en el siglo XVII, que termina en el siglo XVIII con un proceso de independencia, que cae por su propio peso. En el fondo, los colonos norteamericanos, ¿qué reivindican cuando hacen el grito de independencia? El derecho inglés. No taxation without representation. No hay impuestos sin votación del Parlamento. Y era el impuesto que les quería colocar el rey Jorge, ¿no es cierto?, a las importaciones de té. Y era un impuesto no votado por el Parlamento. Y ellos exigían estar representados en el Parlamento para pagar el impuesto, para que se les obligara a pagar el impuesto. Como las colonias no tenían representación en el Parlamento británico, se negaron a pagar y ahí vino el Boston Tea Party y toda la historia que ya conocemos. Adam Smith, dicho sea de paso, cuya efigie tengo en mi corbata, fue miembro de ese Parlamento. Adam Smith era diputado, miembro de la Cámara de los Comunes, y estuvo de parte de los colonos norteamericanos. Él fue uno del grupo que vota por los colonos y dice, tienen razón, la ley, la Constitución inglesa, que no está escrita, que es verbal, que es consuetudinaria, pero nadie tiene duda que existe en Inglaterra, ni siquiera está escrita, tiene como principio central la idea de que no se puede obligar a un ciudadano a pagar un impuesto si no ha tenido participación política en el proceso de decisión de ese impuesto, que es no taxation without representation, de manera que Adam Smith votó con los colonos ingleses. Ese proceso es completamente diferente del nuestro. Nuestra revolución emancipadora es una revolución burocrática, es una revolución de las élites, no de los comerciantes, no de los hombres de negocios. Es una revolución intelectual, una revolución barroca, ¿no es cierto? El historiador argentino Carlos Schweitzer ha publicado un magnífico trabajo sobre los orígenes escolásticos de la independencia latinoamericana, y él dice que los revolucionarios de la independencia en todo el subcontinente le deben más a Francisco de Vitoria, a Suárez, a los jesuitas de Salamanca del siglo XVI, que a la Revolución Francesa o a los revolucionarios norteamericanos. Fue un proceso de rebelión contra la autoridad estatal española, pero por razones estrictamente filosóficas, barrocas y elitistas. Bueno, pero poco implementaron de toda esta escuela de Salamanca o los escolásticos tardíos en términos económicos, yo creo, ¿no? Poco interpretaron, porque al final lo que ellos buscaban era la protección de determinados sus propios privilegios. Intereses, sus privilegios, y es lo que hemos mantenido. Hasta hoy introdujo un tema muy importante, es el tema de la Constitución en Inglaterra y cómo está siendo verbal. Igual nadie duda de su existencia y tampoco nadie duda en no respetarla, ¿no? O sea, se la respeta. Acá tenemos una discusión muy ardua, ¿no? Porque se cree que hemos tenido 20, 21, hay discusiones, unos dicen 22, 23. Bueno, somos creo que uno de los países que más constituciones hemos tenido en el mundo. Ahora se afirma de que la culpa de todos nuestros males es la última constitución de 1998-99 y quieren hacer una nueva constitución. ¿Cómo ve este fenómeno que se está repitiendo en Venezuela, se repitió en Venezuela, Bolivia, lo quieren hacer en Nicaragua? ¿Cómo ve todo este fenómeno de movimientos revolucionarios que quieren cambiar
la Constitución para, en teoría, arreglar todo? Bueno, eso es una práctica muy común en América Latina. Digamos que los peruanos no estamos muy lejos de los ecuatorianos, andamos también por 20 y tantas constituciones. En el Perú, las constituciones son en realidad documentos revolucionarios. Cada vez que hay un golpe de Estado, el grupo triunfador, ¿no es cierto?, produce finalmente su constitución para consagrar una situación de facto. Y es la historia del Perú. No quiero aburrir a los televidentes con una retrospectiva histórica de la historia peruana, pero solamente las constituciones desde el siglo XX. La Constitución del 93, vigente actualmente, es consecuencia del golpe de Estado del 90 de Fujimori. La Constitución del 78 anterior fue consecuencia del golpe de Estado de Velasco Alvarado de 1968. La Constitución de 1933, anterior a esa, fue consecuencia del golpe de Estado de Sánchez Cerro en 1930. Y la Constitución de 1920 fue consecuencia del golpe de Estado de 1919 de Augusto Bernardino Leguía. Todas las constituciones del siglo XX son documentos revolucionarios, son posteriores a golpes de Estado. Por eso que no se mantienen en el tiempo. Es que no porque son responden solo al poder coyuntural. Son documentos políticos. ¿Qué es una constitución? Una constitución tiene que ser, en primer lugar, un reflejo, ¿no es cierto?, de una situación real. Y en segundo lugar, tiene que ser un instrumento por el cual la sociedad acuerda cómo se ejerce el poder, ¿no? Ese es un documento constitucional, tiene que ser un documento muy sencillo, que sea la forma como se ejerce el poder en una sociedad. Yo creo que ni siquiera hay necesidad de que exista una constitución. Inglaterra nos da ese ejemplo. Yo no creo en el fetichismo constitucionalista. Si me preguntas mi opinión, yo derogaría las constituciones. No hay necesidad de que existan para que haya una constitución. Porque en la sociedad peruana o en la sociedad ecuatoriana se reconoce una determinada forma de ejercer el poder. Y eso está establecido consuetudinariamente. No necesitamos un papel que nos diga cómo se ejerce el poder para saber cómo se ejerce. La sociedad se lo reconoce legítima o ilegítimamente. Lo que ha ocurrido, como decía Curcio Malaparte, es que se ha desarrollado una nueva técnica de golpe de Estado, que consiste, ¿no es cierto?, en a través de una simulación de elecciones, ¿no?, convocar a procesos constituyentes para introducir en realidad una dictadura en las sociedades. Doctor Guerci, para concluir, ¿cómo construimos un verdadero Estado de Derecho en Latinoamérica? A largo plazo, dejando que la sociedad se exprese económica y políticamente. Yo soy un convencido de que la sociedad latinoamericana está reivindicando a los mercados y construyendo un sistema de derechos individuales. Lo que pasa es que el proceso es lento y a largo plazo, pero soy optimista. Soy optimista porque vivo en el Perú, y el Perú hoy día, que parece ser una estrella de la situación económica latinoamericana, hace una década era un país en medio de una guerra civil en la que murieron 100.000 personas. Y eso es una evidencia histórica de que se puede cambiar un país. De manera que yo creo que a través de la lucha de las ideas, la discusión, el debate abierto y participando políticamente sin temor, es posible a largo plazo introducir cambios importantes en nuestras sociedades. Bueno, dejamos este mensaje, yo creo que positivo y optimista, acerca de la evolución que podemos tener en el caso ecuatoriano a largo plazo. Tenemos que abrir el debate, un debate franco de ideas, donde pongamos en el tapete lo que se debe discutir realmente. ¿Qué marco institucional es el que necesitamos para poder crecer y desarrollarnos? Y para eso solo basta ver al mundo, ver los países que se han desarrollado, los países que tienen éxito, los países que han eliminado esta tragedia que es la pobreza. Doctor Guerci, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Yo le agradezco. Ustedes, amigos televidentes, los esperamos la próxima semana. Nos vemos.